Jerusalén. Que vivan bien los que te aman, que haya paz dentro de tus muros y seguridad en tus palacios. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor, vamos a la casa del Señor. Buenas tardes. Hoy celebramos el segundo semana de Pascua, lunes, donde los apóstoles pues sienten la presencia, la persecución en sus vidas por predicar a Cristo resucitado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas y hermanos en Cristo, para celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Te alabamos, Señor, tú que borras nuestras faltas. Señor, ten piedad. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Te alabamos, Señor, Cordero Pascual, Cristo ten piedad. Criste, Criste, Criste eleison. Te alabamos, Señor, Salvador del mundo. Señor, ten piedad. Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que renovados por los auxilios pascuales, que nos has librado de la herencia del pecado, adquiramos la belleza del Creador celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que habían creído tenían un solo corazón y una sola alma. Todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenían. Con grandes muestras de poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían terrenos o casas los vendían, llenaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles, y luego se distribuían según lo que necesitaba cada uno. José, levita, nació en Chipre.
a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significaba hábil para exhortar. Tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Dichosos los que esperan en el Señor, aleluya. Dichosos los que esperan en el Señor, aleluya. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen planes torpes? Se sublevan los reyes de la tierra y los príncipes se alían contra el Señor y contra su Mesías diciendo: rompamos sus cadenas, sacúdanos sus ataduras. Dichosos los que esperan en el Señor, aleluya. El que vive en el cielo sonríe. Desde lo alto, el Señor se ríe de ellos. Después les habla con ira y los espanta con su cólera. Yo mismo lo he constituido como rey en Sión, mi monte santo. Dichosos los que esperan en el Señor, aleluya. Aleluya. Anunciaré el decreto del Señor. He aquí lo que me dijo: Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Te daré en herencia las naciones y como propiedad toda la tierra. Podrás gobernarlas con cetro de hierro y despedazarlas con jarros. Dichosos los que esperan en el Señor, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Si han resucitado con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde Cristo reina por siempre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: yo te aseguro, de quien no renace de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que haya dicho: tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido,
pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. El Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante esta temporada de Pascua, la primera lectura la vamos a escuchar de los hechos de los apóstoles, inspirada por Dios y escrita por el autor sagrado, Lucas. Y él nos narra a nosotros, pues, todas las experiencias que tuvieron los apóstoles, ¿verdad? Después de la crucifixión y la resurrección de Jesús. Fíjense, la primera lectura de hoy empieza con Pedro y Juan. Dice, Pedro y Juan quedaron libres. Todos nos preguntaremos, ¿libres? ¿Pero libres de qué? ¿Libres del pecado? Claro, ¿verdad? Cuando Jesús muere en la cruz, destruye los dos grandes enemigos que tenemos, el pecado y la muerte. Pero ahorita yo estoy hablando de otra libertad, de la libertad física. Los hechos de los apóstoles nos narran que Pedro y Juan hacen un milagro. Obviamente eran instrumentos del milagro. Una persona paralítica se acerca a ellos y les pide pues que lo ayuden. Dice, nosotros no tenemos absolutamente nada, pero lo único que tenemos te lo vamos a dar en el nombre de Cristo Jesús. Levántate. Fíjense, ellos tenían a Jesús, ellos confiaban en Jesús, ellos eran instrumentos genuinos de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, levántate. Mucha gente vio ese milagro, pero también lo vieron pues los que eran los enemigos de Jesús, los que lo mandaron a la cruz. Y así como no querían que Jesús anunciara el reino de Dios, así como no querían que Jesús hiciera la voluntad de su Padre en este mundo, pues de la misma manera no querían que los seguidores de Jesús, que los apóstoles de Jesús hicieran lo mismo. Por eso las autoridades los mandan llamar y le dicen a Pedro, a Juan específicamente, les prohibimos que hablen de él. Les prohibimos rotundamente que ustedes hablen de Cristo Jesús. Y por eso los llevaron. Por eso les privaron la libertad. Y obviamente ellos dicen, pues no se puede. Nosotros estamos para obedecer a Dios, no para obedecer al hombre. Pero ¿cómo ellos pudieron decir eso? ¿Quién les inspiró a ellos tener esa sabiduría, esa fortaleza, esa fuerza espiritual para poder confrontarse al mundo y predicar con tanto amor, pasión, dedicación a Cristo Jesús? Pues el Espíritu de Dios, ¿verdad? El Evangelio de ayer nos narra del domingo que cuando Jesús se aparece a sus apóstoles que tenían miedo, que estaban en la oscuridad, que estaban escondidos, cuando Jesús se aparece a ellos, les dice, la paz esté con ustedes. La paz de Dios esté con ustedes. Y también le dice, y recibirán el Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de amor, el Espíritu de fortaleza, el Espíritu que los va a guiar y hacer reales testigos de Jesús resucitado. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Y ese Espíritu los movía a seguir adelante. Porque el que tiene el Espíritu Santo obviamente no va a tener miedo. Tiene esa fortaleza de Dios. Y a ellos les decían, ¿verdad? Te prohibimos que hables en ese nombre. Les prohibimos que se reúnan en el nombre de Jesús. Pero ellos le dijeron, no, eso es imposible.
Eso jamás va a pasar a nosotros. Y ellos al contrario, ¿verdad? Entre más les decían que no lo hicieran, pues más lo hacían. Nos dice los Hechos de los Apóstoles que ellos se dedicaban a enseñar a la gente, a predicar a la gente, a hablarles de Cristo Jesús a la gente. Y la gente se enamoraba de Jesús, y la gente quería ser parte de esa comunidad de Jesús. La gente quería ser seguidora de Jesús, porque miraban ese amor, esa pasión que los apóstoles hablaban de Jesús, que no lo miraban como un Dios muy alto, que no se podía alcanzar, que no se podía ver, que había que tenerle miedo. Ellos le hablaban de un Dios que estaba entre nosotros, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de perdón, un Dios que no nos llama ni esclavos ni servidores, un Dios que nos llama amigos, un Dios que nos invita a ser parte de su familia. Fíjense, Jesús no solo nos invita a nosotros a ser seguidores de Él, Jesús nos invita a ser parte de su familia, entrar en esa familia divina, que seamos uno con Él. Por eso nos llama hermanos. Y por eso nosotros, ¿verdad?, cuando nos reunimos en el nombre de Jesús, en la Eucaristía, nos llamamos hermanas y hermanos en Cristo, porque pertenecemos a esa familia, a la familia de Dios. Y en esa reunión la gente pues escuchaba la palabra de Dios. La gente reflexionaba en la palabra de Dios. La gente traía a imitar por obra la palabra de Dios. También se reunían para la fracción del pan, porque sabían qué importante era recibir a Jesús, tener esa fortaleza, ese alimento espiritual que nos da la fortaleza para seguir adelante. Fíjense, los apóstoles fueron perseguidos, los apóstoles fueron encarcelados, los apóstoles fueron azotados. ¿Qué no recibieron los apóstoles de las personas que los perseguían? Y ellos nunca perdieron su fe. Al contrario, parecía que entre más los perseguían, entre más los injuriaban, entre más les levantaban falsos, más fortalecía su fe en Cristo Jesús. Y tal vez ese es el llamado que Dios nos da a nosotros, ¿verdad? En estos momentos de pandemia, en estos momentos de crisis, en estos momentos de desesperación, que usemos el ejemplo de estos apóstoles que fueron perseguidos, que fueron encarcelados, que no eran aceptados en muchos lugares. Y sin embargo, ellos tenían su fe bien fuerte. ¿Cuántas veces no cayeron? Pero se levantaron. ¿Cuántas veces no lo negaron? Pero se volvieron a levantar. Dios nos invita a tener ese espíritu de fe, ese espíritu de esperanza, ese espíritu de alegría, y que le pidamos de nuestros hogares: ven Espíritu Santo, ven a esa iglesia primitiva, ven a nuestros hogares, llénanos de esa paz tuya que cuando llegaste a los apóstoles en el cuarto donde estaban escondidos por miedo, que les dijiste: la paz esté con ustedes. Que esa misma paz nos llegue a nosotros, que nosotros sentamos exactamente esa misma paz, y que alivie y que arroje, quite todo miedo, todo dolor, toda angustia, toda desesperación, toda crisis, y que nos levante el ánimo, que tengamos esa fortaleza de ser fieles a Jesús. Y fíjense, no solo se reunían para la repartición del pan, sino también alababan a Dios juntos. Hasta nos narran, ¿verdad?, que tanto les movía el Espíritu de Dios
que había gentes que tenían mejores situaciones económicas que otras, y cuando miraban la necesidad del hermano y la hermana, compartían con ellos, porque eran y somos una familia en Cristo. Acuérdense, Pablo nos dice, Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo místico, el cuerpo místico de Dios, la familia de Dios. Para eso hay que llenarnos del Espíritu Santo. Nicodemo le preguntaba a Jesús, a ver, Señor, pero ¿cómo es eso de volver a renacer? ¿Cómo voy a regresar al vientre de mi madre, especialmente a mi edad, que soy un viejo? Jesús le decía, no estoy hablando de eso. Tú estás hablando carnalmente, yo estoy hablando espiritualmente. Tú estás hablando con la razón, yo estoy hablando con la fe. Jesús nos decía que para ser parte de su familia mística, de su grupo místico, para ser parte de su vida, pues tenemos que hacer primero arrepentimiento, la conversión, la palabra metanoia, ¿verdad? En griego, que buscamos esa conversión, que aprendamos de Él y que nos dejáramos ser bautizados por el Espíritu Santo. La única manera de renacer de nuevo, la única manera de recibir y ser parte de la familia de Dios es renacer de nuevo por el bautismo. Y podamos tener esa conexión espiritual con Dios. Porque si nosotros queremos hablar con Dios usando solamente la razón y no dejamos que el Espíritu Santo entre con nosotros, pues nunca vamos a poder hablar nosotros en el mismo idioma, en el mismo canal, en la misma frecuencia que Dios. Los apóstoles lo lograron. Y miren, había persecuciones muy grandes con ellos. Ellos nunca renegaron. Ellos seguían adelante. Hasta los privaban de su libertad, ¿verdad? Y les prohibían que hablar en nombre de Jesús. Y ellos dijeron, no. Ante todo vamos a obedecer a Cristo y nunca al hombre. Y gracias a ellos, pues tenemos esta iglesia universal. Gracias a ellos tenemos esta iglesia católica en todo el mundo. Gracias al amor, a la fuerza, a la fidelidad a Dios, lo predicaron en el mundo entero. Gracias a ellos nosotros lo conocemos. Pero ahí no para, ¿verdad? Ahora nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Vamos a anunciar a Cristo Jesús al mundo entero. Y ahora hasta es más fácil. Decimos, no es tan fácil porque no podemos salir de nuestras casas. Es fácil porque tenemos muchos medios de comunicación. Ahorita, ¿cómo me estoy comunicando con ustedes? A través de medios de comunicación. Al contrario, hoy más que nunca tenemos la habilidad, la facilidad de anunciar a Cristo resucitado, el Salvador del mundo. En estos momentos vamos a ver nuestras peticiones. Vamos a pedir por el Santo Papa Francisco, por nuestro obispo Kevin, sus hermanos obispos, por los sacerdotes de nuestra diócesis y los diáconos, todas aquellas personas que han consagrado su vida a Dios, que seamos siempre fieles al Evangelio, que seamos fieles a Cristo Jesús, así como los apóstoles fueron, en las buenas y en las malas. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Vamos a pedir por nuestra comunidad de Nuestra Señora de Santana, por todos y cada uno de los miembros de nuestra parroquia, que el Señor los llene de ese amor, de esa paz, de esa fortaleza, de esa alegría, y que fortalezca cada día más su fe, especialmente pues en estos tiempos, ¿verdad? En estos tiempos de crisis, en estos tiempos de miedo, que les dé esa fortaleza, así como se los dio a los apóstoles cuando ellos estaban escondidos, muriendo de miedo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor.
Vamos a pedir también por todas aquellas personas en nuestra comunidad que están enfermas, que tienen miedo, que tienen dolor. Que llegue el Espíritu Santo a ellas y las llene de ese amor, de esa alegría y disipe de ellos todo miedo y se llenen del Espíritu Santo, el Espíritu de amor, el Espíritu de paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Vamos también a poder por las intenciones de la misa de hoy. Vamos a pedir por Mr. Adonis Concordia, que el Señor lo cuide y lo protege. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Vamos a pedir también por Mónica Avelar Suárez, que el Señor la llene de salud. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Vamos a pedir también por el eterno descanso del alma de Alfredo Estrada, que esté en la santa gloria de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y en estos momentos vamos a hacer un segundo de silencio y vamos a pedir por todas aquellas intenciones personales que tenemos en nuestro corazón. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Te pedimos todo esto, Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Alégrate, María, porque tu Hijo resucitó. Alégrate, María, Jesucristo resucitó. La muerte fue vencida tras su victoria. Una esperanza nueva por fin se abrió. En medio de la noche surgió la vida. Nosotros triunfaremos con el Señor. Alégrate, María, porque tu Hijo resucitó. Alégrate, María, Jesucristo resucitó. Alégrate, María, Jesucristo resucitó. Jesucristo resucitó. Orad, hermanas y hermanos, para que ese sacrificio en medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubiloso tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado por Él, los hijos de la luz nacen en la vida eterna. Y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte y en su gloriosa resurrección resucitó de la vida de todos. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. También los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de
tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, por el Santo Papa Francisco, por nuestro obispo Kevin, sus hermanos obispos, Timothy y Tan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer de tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Ofrezcámonos unos a otros una señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed.
En estos momentos pues vamos a hacer nuestra comunión espiritual y todos decimos: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Venid al menos espiritualmente en mi corazón, y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que has dignado a renovar con estos misterios de la vida eterna, y concédele llevar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que Dios Todopoderoso los bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y pues pueden quedarse en sus hogares, ¿verdad? En la paz de Cristo Jesús. Demos gracias a Dios.